Europa Central es una de las zonas más remotas para nosotros y por eso pues usualmente no se oye mucho de ella en las noticias, pero ahora mismo está pasando por uno de sus momentos más grandes de inestabilidad desde el fin de la Guerra Fría. Entonces hablemos de ella. En particular, hablemos de protestas en cuatro estados diferentes: Hungría, Rumania, Serbia y Georgia, que Georgia no es parte de Europa Oriental, geográficamente es parte de Asia, pero religiosamente y culturalmente se ve como más parte de Europa, entonces pues metámosla en el grupo. Empecemos con Serbia, que tuvo las protestas más grandes en por lo menos 25 años ayer, cuando más de 100.000 personas salieron a marchar en Belgrado, que es una ciudad de 1 millón de personas. O sea, casi 10% de la población de la ciudad estaba marchando. ¿Contra quiénes fueron dirigidas estas protestas? Contra el presidente de Serbia desde 2017, Aleksandar Vučić, que básicamente ha estado gobernando Serbia cada vez más como su territorio personal. Vučić, que es del Partido Progresista Serbio, un partido atrapatodo que busca como unificar a los serbios alrededor de la figura pues de este caudillo muy popular, lleva gobernando este país casi 10 años y básicamente se ha percibido un marcado declive democrático en el país. El declive democrático ocurre cuando las instituciones que en un país están encargadas como de mantener como las diferencias de los poderes y las limitaciones de sus líderes empiezan a fallar. Y por ejemplo acá podemos ver que en casi toda Europa Oriental ha habido cierto declive democrático en los últimos años. En ninguna parte del mundo ha sido más marcada que en Hungría, de la cual vamos a hablar en un ratico, pero Serbia también ha visto un declive, y eso es decir bastante, teniendo en cuenta que hace 25 años las otras grandes protestas de los serbios fueron contra pues un líder que era completamente autoritario, nacionalista, y que llevó a Serbia no solo a dos guerras civiles, sino también a varios presuntos o declarados genocidios de sus minorías étnicas. Fue debido a estas guerras que Yugoslavia pasó de ser uno de los países más grandes de Europa a ser un montón de países pequeños, todos enemistados el uno con el otro. Las protestas de hoy no son por motivos tan radicales como las que tumbaron a Milosevic, sino que se corresponden a la amplia corrupción del gobierno serbio. Serbia recientemente había buscado renovar su infraestructura a través de acuerdos con inversionistas chinos, y uno de ellos había construido, a parecer de forma corrupta y con insuficiente regulación, la estación de tren de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia, que colapsó recién inaugurada matando a 14 personas. Las protestas tienen un poquito de todo, tienen estudiantes de izquierda, estudiantes de derecha, europeístas, nacionalistas serbios, prorrusos, o sea, realmente no tienen como esta ideología definida. Todos tienen en común que quieren que se retire la actual clase política serbia. Ya han logrado echar al primer ministro y al alcalde de Novi Sad, pero ahora también quieren acabar con el régimen de Vučić. Vučić dice que todo es un complot de Occidente para tumbarlo a él y montar un gobierno pro-occidental. Antes decía que era un complot específicamente de Croacia para tumbarlo a él e instaurar un gobierno pro-croata. Que pues Croacia y Serbia se detestan, siempre se han detestado, y ahora después de Yugoslavia sí que se detestan más, pero pues obviamente es un absurdo. Y realmente los protestantes no tienen solo como esta vocación europeísta, como si lo tienen otros protestantes. Si bien el gobierno lo niega, parece que en las protestas de ayer y del sábado utilizó un tipo de arma sónica en contra de los protestantes. Estaban en un momento de silencio los protestantes, cuando de repente como que hubo un sonido extraño y la gente salió corriendo, hubo un montón de heridos. Todavía no se sabe qué pasó, entonces pues quién sabe si usaron un arma ilegal en contra de los protestantes, pero pues con estos gobiernos uno nunca sabe. Sabemos que incluso el propio gobierno registra ya 56 heridos. Hay protestas similares en Hungría, donde 50.000 húngaros marcharon en Budapest a favor del líder de la oposición, Peter Magyar, que llamarse Peter Magyar es como llamarse Pepito colombiano, pues qué nombre tan loco para un político, ¿no? Y la oposición, el partido TISA o Respeto y Dignidad, que es de centro derecha, básicamente dice ser lo que solía ser el partido político principal de Hungría. Orbán, que lleva siendo presidente de Hungría desde 2010 y ha concentrado muchísimo el poder político en su propia figura, lidera la Alianza Cívica Húngara o Fidesz, que pues básicamente ha pasado a ser un partido europeísta de centro derecha a ser el líder de la ultraderecha global. Orbán se ha vuelto, por propia admisión y pues de su propia ideología, el líder de lo que él llama la democracia liberal, es decir, una democracia que no tiene garantías democráticas, es decir, donde en teoría sí hay oposición y todavía hay elecciones, pero las elecciones no son realmente justas. Especialmente desde 2014, acá podemos ver como uno de estos medidores de calidades democráticas, hemos visto que el gobierno húngaro ha declinado cada vez más las libertades que tiene su población. A pesar de esto, la oposición húngara ha sido incapaz de tumbar a Orbán no solo una, no solo dos, sino tres veces. En la tercera vez hubo una alianza literalmente de todos los partidos políticos en Hungría
desde los verdes más de izquierda hasta los ex neonazis, para tumbar a Orbán y no fueron capaces. Pero muchos opositores esperan que ahora con Tiza sí sea posible. Magyar es mucho más popular que otras figuras de la oposición húngara. En respuesta a las marchas, Orbán ha prometido acabar con sus rivales y críticos, eliminar las ONGs, ya acabar con los pocos medios de comunicación que quedan críticos a él y también acabar con las protestas de sociedad civil que sean como lejanas a Fidesz, específicamente, por ejemplo, la Marcha del Orgullo. Desde que se montó Donald Trump a la presidencia, Orbán ha sido muy directo con retórica anti-LGBT y parece que eso va a continuar en los siguientes años. Ha llegado hasta el punto que el partido político de Orbán fue echado de la centroderecha europea al Partido Popular Europeo y hay amenazas con que Hungría reciba verdaderas sanciones por parte de la Unión Europea por su declive democrático. Básicamente Europa dice, en nuestra unión solo puede haber democracias, sea como sea que ellos describan o definan democracia, y ahora mismo Hungría no está cumpliendo ese parámetro. El gobierno de Hungría realmente es hoy en día el ejemplo a seguir de casi todas las figuras de ultraderecha del mundo, entonces es muy importante tener en cuenta lo que está pasando en Hungría y lo que ha estado pasando en Hungría. Es la forma que ellos han utilizado para acabar con la democracia en sus países y es una fórmula que ya está muy bien probada que funciona. Entonces, ojo Hungría porque es una gran muestra del declive democrático de la ultraderecha moderna. Y hablando de declive democrático, eso nos lleva ahora a Georgia, que está sufriendo no por un partido de ultraderecha, sino por uno de, en teoría, centro-izquierda, supremamente prorruso. Estas protestas llevan ya un año desde que en mayo de 2024 Georgia prohibió los agentes externos, es decir, las ONGs que hablaran mal del gobierno ruso prácticamente o del gobierno georgiano. Al fondo de este declive está el líder del partido Sueño Georgiano, hombre más rico de Georgia, billonario y aliado cercano de Vladimir Putin, Bidzina Ivanishvili. Los nombres georgianos son todos locos, que pues básicamente ha hecho un esfuerzo muy concertado de pues llevar a Georgia a ser su feudo personal. Todo esto llegó a su extremo cuando en octubre del año pasado el partido de Ivanishvili, Sueño Georgiano, consiguió una mayoría aplastante en las elecciones que no estaba prevista ni por los encuestadores ni por las figuras de oposición. La oposición llamó fraude y varios observadores internacionales reportaron que este fraude es creíble. ¿Hasta qué nivel? Pues no sabemos, es muy difícil constatar, pero el Parlamento georgiano de salida, que era controlado por la oposición, pidió nuevas elecciones y obviamente el gobierno entrante las rechazó, dijo como no, pues yo gané. Desde entonces, Georgia, que históricamente ha sido parte de la esfera de interés ruso, pero últimamente ha buscado integrarse a Europa, ha estado prácticamente incendiada con represión por parte del Estado cada vez más fuerte. A pesar de esto, pues el Parlamento siguió como si nada y ya se posesionó el nuevo gobierno. Y este tema de las elecciones pues poco seguras nos lleva a la última de las grandes protestas, que es un poquito distinta a las demás. El año pasado Rumania tuvo quizás las elecciones más controversiales desde el retorno a la democracia, en parte por el gran fiasco que resultó en que las elecciones se anularan por parte de una corte, que pues empezamos mal, ¿no? Rumania es un país muy conservador y tiene una ultraderecha bastante fuerte, dirigida por la Alianza por la Unidad de Rumania, que es básicamente como un partido que quiere anexar Moldavia, que es otro país chiquito pegado a Rumania, pues así como casual, es como su principal propuesta, anexemos Moldavia. Pero en las elecciones, pues esperaba que le fuera muy bien, pero en realidad quedó de cuarto. Y el que quedó de primero fue un ex miembro de ese partido que fue aún más radical que todos los demás. De hecho, es bastante famoso acá en TikTok. Y pues como que lo que decía es como, anexemos Moldavia, pero además acabemos con los gays, pero además aliémonos con Rusia. Diferentes figuras de seguridad pública en Rumania y también de observación electoral, tanto rumana como independiente, observaron que hubo bastante interferencia electoral, especialmente en algoritmos cibernéticos por parte de Rusia, que estaba tratando de meterse a decir el resultado para tener otro aliado en Europa que bloquee el apoyo a Ucrania. Ya tienen a Hungría y a Eslovaquia, pero pues uno tercero nunca falta. Y Rumania es un país mucho más grande que los otros dos. Entonces la Corte Constitucional dijo como de malas volvamos a empezar estas elecciones desde cero. Y la semana pasada dijo que Georgescu no se podía lanzar a las elecciones, que estaba investigado por delitos electorales y que no podía ser candidato. No es para todas las elecciones de la vida, sino solo para estas, y el partido de la ultraderecha de la anexión de Moldavia, George Simeon, pues todavía se está lanzando y es como el reemplazo natural. Obviamente la ultraderecha y otros miembros de pues gente que apoyaba a Georgescu salieron a protestar pues por esto que perciben como una injusticia. Las protestas se han puesto bastante violentas, aunque estas ya están bajando en intensidad. 4 protestas en países con políticas muy distintas y con distintas motivaciones nos muestran una cosa, y es que la democracia no está soportando bien estos momentos. Ya veremos cómo se acoplará al declive democrático y la intervención extranjera, pero por ahora no lo está haciendo bien.